Claro, así es, exactamente. Bien. ¿Alguna otra experiencia alguien que la quiera compartir? ¿Alguien que quiera compartir una experiencia traumática? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a comentar sus vidas? Bueno, hola señorita, ¿cómo estás? Sí, bueno, les voy a comentar la mía, porque también viví una experiencia traumática muy fuerte, que pues obviamente uno no quisiera haber vivido, ¿no? Más o menos como esto fue como ¿cuándo fue lo de las Torres Gemelas? ¿Qué año? ¿2000 qué? 2001 fue, ¿no? 2001, sí. Más o menos como en el 2000. En esa época estaba muy de moda el paseo millonario. ¿Sí? El paseo millonario estaba muy de moda. Yo trabajaba en esa época en la Universidad Piloto de Colombia como profesor y estaba yo de tiempo completo allá. Era el lunes, 6:15, ¿sí? Tenía la clase de psicología social y luego tenía otra clase con otro grupo. eh, la clase era psicología del comportamiento humano. No, psicología organizacional era la cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, era el lunes y yo terminé pues mi jornada de trabajo y bueno, eh, ubíquense por favor, calle 45 con carrera 13, Universidad Piloto de Colombia. ¿Sí? Allí, allí, allí. No, allá, allá, no allá, para allá. Hacia allá es sur, hacia allá es sur, hacia allá es norte. Sí, exacto. Pues resulta que bueno, yo salí como faltando un cuarto para las 10. No, 9:30 pasaditas. Eh, y yo estaba muy cansado, ¿no? Yo estaba muy cansado. Ni siquiera era un viernes como para que uno diga, bueno, me voy de farra, vamos a tomarnos una cerveza con los amigos, con los compañeros. No, nada. Era el lunes y yo terminé cansado porque había tenido un fin de semana de mucho trabajo, de proyectos de investigación y todo el asunto, entonces tocaba leer bastante. Entonces el lunes terminé las clases supremamente cansado. Entonces yo salí a la carrera 13, ahí con calle 45, y entonces yo dije, no, yo en esa época vivía en Santa Isabel, ¿sí? Entonces había un carro ahí parqueado, un taxi, ¿sí? Entonces yo le dije, hago un favor para Santa Isabel. Me dijo, sí, claro, suba. Y me subí al taxi. Entonces yo le iba diciendo por dónde se iba y el tipo me hacía caso, ¿sí? Llegamos a mi sitio de vivienda. Yo en esa época vivía solo. Eh, y le dije, bueno, déjeme por acá. Y después de eso le pregunté cuánto es que le debo. El tipo no me decía nada. Pasaron 3 segundos y le volví a preguntar, señor, ¿cuánto le pago? Y al momentico se abrieron las puertas laterales, ¿sí? Y se subieron dos tipos, ¿sí? Ahí yo ya sabía que yo ya estaba perdiendo, ¿sí? Era la carrera, el paseo millonario, ¿no? Entonces, claro, esta gente empieza a afectarlo a uno psicológicamente porque ellos son supremamente atravesados, son supremamente agresivos, son muy vulgares
y empiezan a golpearlo a uno, ¿no? Entonces, cuando yo ya supe que el conductor del taxi era cómplice, pues no, yo les dije, no, Fresco, yo les colaboro, no me van a hacer daño. Mi hijo en esa época tendría como unos 4 años, ¿sí? Entonces, no me van a hacer daño, tengo un niño y él depende mucho de mí. No me van a hacer daño, háganme el favor, yo les colaboro, ¿qué quieren? Entonces empezaron a decir, mire, gran hijo, no sé qué cosas, cierre los ojos, meta la pierna, la cabeza entre las piernas, no vaya a voltear a mirar, no levante la mirada. Y empezaron a esculcarme, a chalequearme, como llaman ellos. ¿Sí? Tenían un puñal. ¿Sí? Entonces, no se vaya a hacer matar. Entonces, claro, encontraron pues mi billetera y tenía plata. Me quitaron una esclavita de oro que yo tenía una cadena, tenía un reloj que pues, me había regalado mi padre. Y bueno, me quitaron absolutamente todo eso. Y ahí en la billetera estaba la tarjeta de débito, ¿no? Entonces, bueno, usted va a colaborar aquí, no se va a hacer matar, denos la clave. Y bueno, pero yo siempre con la cabeza metida entre las piernas, ¿cierto? Y no, yo no sabía por dónde iba. O sea, empezaron a dar vueltas por todo el lado, yo no sé por dónde iba. Yo les colaboro, no me van a hacer daño, yo les colaboro. Entonces les di la clave y sacaron, yo pues precisamente les preguntaba lo de las Torres Gemelas, porque antes de eso yo tenía un viaje para Chile y Argentina para el Congreso de la Universidad de Chile, de Santiago de Chile. Entonces yo tenía una plata ahorrada ahí en el banco. Entonces, pues claro, ellos se dieron cuenta que había una buena cantidad de plata allí. Y bueno, sacaron la primera parte de la plata. No me acuerdo cuándo se podía sacar en esa época, en el año 2000 más o menos. Creo que 200.000 pesos se podía sacar, ¿sí? Se podía sacar como hasta 600.000 pesos en 3 tandas, ¿no? O 800.000 pesos en 3 tandas, creo, ¿sí? Pero bueno, me hicieron recorrido por diferentes sitios para sacar en diferentes cajeros hasta dónde les podían retirar. Ellos podían sacar. Y bueno, cuando ya se dieron cuenta que se había bloqueado la tarjeta, pues porque ya habían sacado lo suficiente, entonces dijeron, bueno, nosotros nos vamos a quedar con la tarjeta y nosotros ya sabemos dónde vive usted, no se vaya a hacer matar, ¿no? Entonces lo vamos a dejar allí, usted se baja, no vaya a voltear a mirar las placas del taxi, o si no aquí nos bajamos y le disparamos, lo apuñaleamos, lo que sea, pero no vaya a voltear a mirar, ¿sí? Y hasta cómicos eran los tipos porque me dijeron tenga 10.000 pesos para el taxi y ojalá no lo vayan a robar. ¿Sí? Sí, los tipos eran muy cómicos, un humor negro impresionante. ¿Sí? Entonces ellos me dejaron ahí y yo pues estaba pues, en corbata, era un lunes, inicio de semana, yo venía a dictar clase y me dejaron en un sitio donde había una gran cantidad de habitantes de calle. ¿Sí? Entonces, no, pues aquí ya me van a arrebatar. ¿Sí? Entonces, pues yo no sabía en dónde estaba, pues porque como me dieron tantas vueltas y yo no sabía qué vueltas habían dado, entonces yo me acerqué a una tienda donde había mucha gente tomando y fumando, entonces yo me acerqué haciéndome el valiente, me pedí una cerveza y me pedí un cigarrillo y pregunté hacia dónde queda la avenida principal. Entonces me dijeron, no, mira, hacia allá queda la carrera 30. Entonces me dijeron, este es el Restrepo. Entonces me habían dejado en el Restrepo. ¿Sí? Sí. Realmente estaba como unas 7 cuadras de la casa. ¿Sí? Pero me dejaron en un sitio supremamente oscuro y muy solo. O sea, había mucho habitante de calle y no había absolutamente nada de sitios como para poder uno pedir ayuda o algo, ¿no? Pero no. Entonces, yo igual pues me fui para mi apartamento e inmediatamente lo que yo hice fue bloquear la tarjeta, ¿sí? Pues obviamente yo no les hice caso de que no la bloqueara, porque ellos me pedían de que no la bloqueara, pero tan pronto yo llamé, en esa época era Colmena, ¿sí? Y la bloqueé,
porque me habían atracado y toda esta cuestión y se quedaron con la tarjeta, entonces la bloqueé. Entonces, claro, como ellos me dijeron de que no fuera a bloquearla, que nosotros sabemos dónde vive usted, entonces no se va a hacer matar. Entonces eso me retumbaba toda la noche. Y toda la noche no pude dormir. O sea, yo no pude dormir, no pude, o sea, estaba sobresaltado y al día siguiente pues yo tenía que ir a la universidad a dictar clase, al martes pues, y salí, ¿sí? Y mirando para todos lados y salí y salí a la 30 a coger el bus, ¿no? Entonces yo sentía que me iba a coger, me iba a subir a la buseta, en esa época no había SIT, me iba a subir a la buseta, sentía que me iban a jalar para decirme que, o me iban a disparar o alguna cosa. Más o menos lo mismo que su merced cuenta, ¿sí? Y estuve muy mal. O sea, esos primeros días después de ese evento tan fuerte, tan traumático, estuve muy mal. Tanto que yo tuve que contratar un taxi en donde me recogía en el apartamento y luego me recogía en la universidad y me dejaba en el apartamento. Entonces yo le decía al conductor del taxi, recójame por favor a las 6, porque yo tengo clase a las 7 de la mañana, entonces recójame a las 6 para llegar allá. Y recójame por favor a las 9:30 pasadas que termino mis clases. Entonces, así fue, ¿sí? En esa época yo estaba pues organizando lo del viaje para Chile y Argentina, entonces lo que yo hice fue sacar mi plata de ahí y pedirle a un familiar de que la consignara ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó la plata como asegurada. Lo cierto es de que yo duré así como unos 3 meses, 4 meses con esa misma angustia, con ese mismo miedo, con esa misma tensión, porque eso es una experiencia supremamente traumática. Una experiencia que realmente uno piensa que hasta ahí vivió, ¿sí? Porque esa gente es supremamente atravesada, esa gente no sabe en qué momento se pega la enojada del siglo y lo va uno haciendo daño, ¿no? Entonces, ya después, o sea, todo el tiempo que yo estuve así, durante estos 3, 4 primeros meses, yo estuve supremamente mal, con muchísimo temor, muchísima angustia, muchos pensamientos negativos, distorsionados, como pesimistas y bueno, trágicos. Una cosa impresionante todo lo que uno llega a pensar. Y después de eso, pues ya el nivel de ansiedad y el nivel de estrés empezó a disminuir, porque ya había pasado. Y hasta ahora, pues no había pasado ningún otro evento, ¿no? Ni que yo lo hubiese vivido o que lo hubiese vivido otra persona. Obviamente uno, cuando escuchaba noticias en la televisión o en el radio, pues uno escuchaba de que habían matado, que habían robado, que habían hecho un poco de cosas por hacer el paseo millonario. Entonces, lógicamente, eso exacerbaba nuevamente mi estado de estrés, ¿sí? Otra vez se reactivaba, entonces mantenía ahí, pues como todos los cuidados. Y yo trataba de llegar por diferentes sitios a la casa o por diferentes sitios a la universidad, nunca por el mismo sitio. Siempre era así de esa manera. Pero bueno, gracias a Dios no volvió bueno, no me volvió a suceder absolutamente nada. Entonces yo ya me sentía tranquilo, yo ya me sentía seguro. Y entonces yo le dije una vez al conductor del taxi que me recogía, que me llevaba hasta aquí, que ya no más, porque todos los días era la misma rutina, todos los días. Entonces esa rentica también es costosita, ¿sí? Entonces le di las gracias y ya. Pasaron 3, 4 meses para que uno, más o menos uno regresara pues a la normalidad, ¿sí? Que si de alguna otra manera hay algún evento que vuelve y exacerba el estrés, seguramente lo va a tumbar a uno y va a tener nuevamente ese tipo de pesadillas. Porque eso es lo que uno tiene, pesadillas. Uno no logra conciliar el sueño y tiene un nivel de angustia bastante grande. Señorita.
Pues de hecho, el estrés postraumático lo que hace es afectarlo a uno recientemente después de que pasa el evento, ¿sí? Pero cuando pasa el tiempo y realmente uno ya ve que pues, la verdad no le ha vuelto a suceder nada, pues entonces, pues bueno, uno le da gracias a Dios y continúa su vida, que fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, no es que uno haya guardado por allá en el subconsciente, en el inconsciente, esa experiencia, simplemente uno la vivió y como es tan traumática, porque uno está pensando en su vida, está pensando en su familia, está pensando en su integridad, uno está pensando, porque son situaciones reales, son situaciones reales, ¿sí? De pronto hay personas que se impactan de una manera mucho más fuerte cuando el evento es mucho más traumático. O sea, que hay abuso sexual, que hay violación, que hay maltrato, que la golpearon o lo golpearon. Esas personas quedan supremamente más vulnerables, mucho más sensibles y pueden inclusive disociarse. Pueden empezar a tener una serie de brotes psicóticos porque empiezan a desarrollar todas esas experiencias, ¿sí? Pueden revivir o pueden empezar a decir, mire, él fue el que me hizo eso. Y entonces, digamos, el esposo o el hermano, algún familiar va detrás de él y lo mata porque él fue el que hizo eso. Después pasa unos 2 días y va uno nuevamente con la hermana, con la esposa. No, fue él, allá va, fue él, ¿no? Entonces ya empieza a generalizar precisamente y empieza a tener una serie de brotes psicóticos porque está acusando a todo el mundo, porque todo el mundo se convierte en una persona que es el peligro para ella. Entonces ve al asesino, ve al abusador, al violador, al ladrón, ¿sí? Como el generador de ese tipo de experiencia negativa. Pero no fue ni él, no fue ni él, sino otra persona totalmente diferente. Pero yo lo asocio y lo generalizo con todos. Dime. Sí. Que no te tape, que no te tape. Ajá. Ah. Sí, sí, sí. Intenté el año pasado, fui a Islamopula. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Allá. Y traté de hacer carretera. Un amigo me estaba enseñando. Entonces, pero es que yo no sé nada. Yo he pagado cursos, a mi familia, todos mi familia sabe nadar, y no me da un desespero a lo que me sobrepasa. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando tú ves que te vas a... Que me voy a ahogar. Voy a ahogar. Así no me... Ya. Entonces, él me puso la careta y comenzó a chingar. Entonces, esta era. Entonces, a ver, ese la estrella. Yo me puse la por la boca y o sea, qué cosa loca. A pesar de que sabía que una careta fuerte me estaba respirando. Reaccionaste. Reaccioné horrible, pero no es fácil. Ya. Sí, lo que pasa es de que no te hicieron ese proceso de aproximarte sucesivamente a ese tipo de actividad, ¿no? O sea, yo puedo durar 8 días con el agua a los tobillos,
8 días. ¿Sí? Entonces yo estoy controlando la respiración, estoy manejando la respiración, ¿sí? Estoy acompañado de pensamientos un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, aquí no me está pasando nada. Yo realmente me siento muy bien, ¿sí? Entonces, duramos 8 días en esa sola actividad, en esa sola actividad. Pasamos los 8 días y entramos al siguiente nivel, ¿no? En donde ya me meto un poquitico más profundo, en donde el agua me puede dar como por acá, ¿sí? Y empiezo también a vivenciar todo ese tipo de experiencias, todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo estoy sintiendo, todo ese tipo de experiencia que me está acompañando, ¿sí? Estoy pendiente de los pensamientos que me están acompañando a mí en ese momento, ¿sí? Voy con alguien, porque si yo necesito meterme más allá, ¿sí? Bueno, pero en la segunda semana lo que yo voy a hacer es registrar todos mis pensamientos en una hoja, ¿sí? Como un registro conductual. Uno en terapia tiene que llevar siempre, cuando uno maneja fobias, cuando uno maneja miedos, ansiedad, uno tiene que manejar registros conductuales, el antes, el durante y el después, ¿sí? El antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. Entonces, aquí lo que yo hago es 8 días más en donde estuve con el agua abajo de la rodilla, ¿sí? Y registré todo lo que yo sentí, todo lo que yo pensé, ¿sí? Y todo lo que yo hice. Lloré, grité, todo, absolutamente todo, ¿sí? O me reí, o estuve tranquilo. O sea, uno tiene que registrar no solamente lo negativo, sino también lo positivo, ¿sí? Pasamos estos 8 días. Yo digo 8 días porque pueden ser menos o pueden ser más, ¿no? Pero entonces pasamos los 8 días y entonces yo ya tengo el agua acá. Estoy adquiriendo paso a paso mayor seguridad, ¿sí? Me están hablando de cosas muy bonitas del mar o de la piscina. Estoy viviendo unas experiencias muy chéveres. Veo a la gente que está disfrutando. Ojalá en ese momento no haya nadie que se está ahogando, ¿no? Ojalá en ese momento nadie se está ahogando, porque si no eso nos tumba todo, ¿sí? Nos tumba todo. Entonces realmente estoy haciendo aproximaciones sucesivas, de tal manera que va a llegar un momento en donde el nivel de agua me da aquí. Claro que contigo yo creo que se demora más tiempo porque su bolsa es muy alta. No por eso, pero... Sí, claro, por eso. Ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde tenemos que llegar. Y ya tú tienes que empezar a dejar de pensar de esa manera como lo estás afirmando ahorita. Tú tienes que atreverte a pensar de que vas a estar en un espacio en donde no estás sola, en donde te van a acompañar, ¿sí? Inicialmente, porque no siempre vas a estar compañía de alguien. De pronto cuando su merced ya quiera mayor seguridad en tu desempeño en la natación, vas a tener que hacerlo un poco más sola. Pero por lo general lo que se hace es acompañamiento, ¿no? Por modelamiento o por moldeamiento. Modelamiento o por moldeamiento, ¿sí? Modelamiento es de que yo veo que él es el instructor y él me enseña. Yo, hermano, llegaste tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo observo por moldeamiento, perdón, por modelamiento. Él se mete al agua y entonces yo veo cómo lo está haciendo él, ¿sí? Ese es el modelamiento, ¿sí? Ahora, el moldeamiento es de que a mí me van enseñando gradualmente, paso a paso, que yo debo dar. O sea, una conducta lleva a la otra, una conducta lleva a la otra, una conducta lleva a la otra, y voy adquiriendo más seguridad. Tus pensamientos tienen que ir cambiando y tienes que permitirte que esos pensamientos cambien para que tú aprendas. O sea, tú no sabes nadar porque te da lógicamente mucho miedo, ¿sí? Se exacerba el miedo, pero en la medida que su merced ya vaya adquiriendo esa seguridad y que logres controlar tus pensamientos, que ya miraremos tratamientos porque no los quiero tocar todavía, pero entonces cuando hablamos nosotros de esas aproximaciones sucesivas, entonces ya llega el momento en que su merced se sumerja.
Entonces vas a estar sumergida bajo el agua 1 minuto. A ver qué está pasando. Al lado tuyo hay unos señores que te acompañan, unas personas que te acompañan, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, cómo te sientes, ¿sí? Entonces tú vas a hacer una mirada, porque tú tienes igual de todo modo la careta, luego de pronto te vamos a quitar la careta, no sé, pero tú tienes que hacer el movimiento de bien, excelente, ¿no? Entonces, aparte de eso, tú vas a generarte una especie de refuerzos, ¿sí? Entonces tú te puedes decir, por lograr esto, voy a regalarme algo. Entonces, ¿qué te vas a regalar? Algo que su merced quiera. Pero o sea, únicamente se te da ese premio si tú logras pasar 10 minutos bajo el agua. Si tú duras 8 minutos, no. Si tú duras 9 minutos, no. Tiene que ser 10 minutos bajo el agua, sumergido. ¿Sí? Pues lógicamente tienes que estar acompañada allí sacando y metiendo y sacando la cabeza del agua, porque si pasas 10 minutos bajo el agua, pues te vas a ahogar. ¿Sí? Entonces, la idea es de que se vaya generando todo ese tipo de acompañamiento, todo ese tipo de seguridad. Vas a generar muchísima seguridad y eso te genera mucha confianza. ¿Sí? Pero no debes de permitir que nadie te diga que no. ¿Sí? O sea, las personas que están alrededor tienen que animarte, ¿no? No pueden decirte, ¿qué tal que en esta ocasión sí te vaya mal? ¿Qué tal que en esta ocasión sí algo malo te pase? ¿Sí? Es que a una compañera que estaba en este tratamiento le pasó lo mismo y llegó a la sesión número 7 y se ahogó. Perdóname, entonces lógicamente eso pues no está bien, ¿no? Porque su merced todavía está muy susceptible y puede entonces echar todo para atrás. Porque si tú piensas eso, nuevamente vas al revés. Pero lógicamente yo puedo hacer todo un proceso de aproximaciones sucesivas. Primero yo te muestro fotos del mar, fotos de gente nadando bajo el agua, luego ya una película, luego te voy acercando gradualmente hasta el momento en que llega a que estés en el agua. Y yo te voy a pedir de que no escapes ni evites, sino que lo controles. Y lógicamente yo tengo que acompañarte y enseñarte a manejar la relajación y la respiración, ¿sí? Para que tomes aire, para que lo expulses, para que disfrutes de la actividad, ¿sí? Yo te voy a pedir a ti, hay algo que se llama mucho la imaginería, ¿sí? La imaginería es, visualízate tú disfrutando del mar. Imagínate tú que tu novio, vamos a imaginar que tu novio es un magnate y tiene un yate de esos bien hermosos, en donde pues de allí se lanzan al mar y nadas como si fueras un pez en el agua. ¿Sí? Imagínatelo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo vivencias? ¿No? Entonces tú eso lo anotas, lo describes y hacia allá quieres apuntar. Por eso tienen que hacerlo gradualmente. Si lo hacen de un momento a otro, pues no, pues porque no tienes el aprendizaje de lo que debes hacer bien. Señor. Pero le contaron, por eso no hay recuerdo la experiencia. Sí. Y lo traemos al consciente después de la simplemente porque me contaron que yo estaba en una situación y ya todo ese miedo. Sí, acuérdense de que hay a veces. Caudaloso. Muy cerca, me llevaban al mar, no estaba hasta donde me llevaban esa distancia. Y mi mamá comenzó a decir, bueno, todas las cosas de la otra pegada a la orilla y hasta que me llevaron al psicólogo, que lo que pasaba. Y mi mamá le comenzó a decir, cuando pequeño, porque la psicóloga
¿Qué ha pasado ya algo con la en la piscina? No, Albercas grandísimas. Así es. donde se acumula el agua, se falta el agua. Entonces, cuando ya el acueducto comenzó a funcionar, esas albercas una ya era como bastante calor. Felizmente a lo que yo siento que yo inmediatamente salgo. Ajá. Sí, sí. Eso me lo comentan. Si hay algún primo, hermano, tío tuyo, a veces les gusta molestar y que lo cogen de la cabeza y lo sumergen. ¿Qué te voy a No, hablar? o sea, no te ha pasado, no te ha pasado. No, es que hay gente. Sí, tienes esa predisposición, ¿no? Pero es curioso porque tú inclusive llegando a espacios de que la piscina es profunda, porque tú eres altísima, ¿no? Entonces, mientras a una persona de la estatura de ellos, sí, normal, yo no estoy yendo en la noche. ¿Sí? Normalmente. Entonces, lógicamente, cuando avanzan hacia la profundidad de la piscina, ya están debajo del agua. Su merced estando en la parte más profunda, hasta de pronto ni te alcanza a tapar, ¿no? Tuvo que haber sido pase derecho. Yo recuerdo siempre, yo tenía como 8 años. Y me acuerdo que él me cogió fue del pie y me sacó así del pie y luego me empezó a piscina en mi vida. En ese entonces. Y actualmente me pasó a Todos son diferentes. No. Pero fíjate los conceptos que tú colocas, tú los magnificas, porque tú dices, tengo súper pánico, súper miedo, o sea, tú ya estás, tú... Sí, claro. O sea, sí, claro, o sea, tú tienes que evaluar, tú tienes que evaluar cómo son tus autoverbalizaciones para que las empieces a modificar. Tú misma te estás encargando de magnificarlas, de maximizarlas. No, yo le tengo un súper pavor a esto. Yo no. Claro, por eso te digo, o sea, por eso te digo, todo lo que yo les expliqué ahorita se hace en un tratamiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que ya la persona ya quite ese temor. Entonces, fíjense que eso que hablamos nosotros tiene que ver con este tema del estrés postraumático, que a todos, de alguna u otra manera, alguien que no quiera comentar, pues está bien, pero por lo general todos nosotros hemos vivido experiencias traumáticas. Y ese es el post. Señora.
Aquí en Bogotá, sí, sí. Sí, sí, ya sé cuál es. Cerca de Ciudad Montes y todo eso. Ajá. Mm. Sí, pues, todo, mamá, todo. Sí, claro. Como hermanito, cuando yo cuando ya llegando a la esquina, donde iba a decir, pero me empuje, pero comencé a tirar y otro cara y el otro para ahí, el otro pero lo quité del bolso ya No, nada. La marihuana. Y la señora que vio la devolvió. No, Ok. Sí, todo mi bolso y voy a ir a la y voy incluso también como con pero sí, Uy, claro. y mi compañera me dice, Claro.
No, pues con ese geniecito. Sí. No, tú fuiste muy valiente. Es que, no sé, tú soltaste mucha adrenalina, pero ya después las piernas se te doblaron. Claro. Pesadez, claro. Eso es lo que le pasa a los que consumen droga cuando no, el efecto del medicamento, ¿no? Que son supremamente, se creen superhéroes, resisten todos los golpes, se caen de un tercer piso y se levantan como sin nada. Y mientras tengan el efecto, no van a sentir dolor. Pero cuando les pasa el efecto de la droga, del alucinógeno, los dolores son fuertes. Bien, este es el tema del estrés postraumático que estamos manejando en la clase de hoy. ¿Sí? Todas esas experiencias que comentamos, que vivenciamos, que vivimos, porque esto no es algo que nos hayamos imaginado, es algo real. ¿Sí? Puede que después yo haya quedado supremamente tocado y yo desarrolle esos brotes psicóticos y que yo me lo imagine a cada rato. ¿Sí? Pero por lo general son eventos reales que yo viví, que realmente fueron totalmente traumáticos para mí en un momento de mi vida. Entonces, si miramos qué es el trastorno por estrés postraumático, que son esas siglas que aparecen allí, trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Entonces, todo lo que hablamos nosotros, absolutamente todas las respuestas ante una situación estresante, extremadamente traumática, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Protección Social, cuando yo me iba a esas brigadas de salud, cuando trabajábamos con las personas que estaban inmersas en el conflicto armado en la época del presidente Uribe, entonces nosotros atendimos a unas personas en Toribío, Cauca, y hablé como psicólogo con un niño que le tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces yo indagué qué era lo que le había pasado, y es que él vio cómo mataron a un amiguito de él, ¿no? O sea, estaba la guerrilla cada rato, siempre quería entrarse a ese pueblo, y la policía, pues lógicamente siempre repeliendo totalmente ese tipo de invasiones, y entonces las balas, los proyectiles iban y venían, las ráfagas de fusil, eso era, la gente veía cómo caían los hermanos, los primos, los amigos. Entonces él estaba sentado, acurrucado en un sitio, tratando de protegerse de las balas, de los proyectiles, y él vio pasar a un amigo de él. Entonces el amigo se hizo en otro sitio también cubriéndose de todos esos ataques. Entonces el paciente con el que yo estaba hablando lo llamó, eso me comentó el paciente, lo llamó y le dijo que se sentara ahí, que se hiciera al lado de él. Una vez llegó ahí el muchacho, el amigo del paciente, llegó un proyectil y se lo colocaron en toda la cabeza al amigo. Entonces, claro, ahí al lado él vio cómo volaron los sesos, ¿sí? Él vio cómo el muchacho se desgonzó ahí totalmente. Estoy hablando de un muchacho como de 12 años, más o menos también el amigo como de 12 años. Entonces, a partir de ahí, de esa experiencia traumática, pues el niño, el muchacho no entra a un lugar oscuro, no entra a un baño a hacer sus necesidades con la puerta cerrada o con la luz, que si no hay luz, entonces no va a entrar, precisamente porque él recuerda todos esos eventos traumáticos, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que decimos es que hechos que representan un peligro real para nuestra vida. En mi ejemplo del paseo millonario, eso fue un evento real súper traumático. En el de su merced también, ¿sí? De pronto en el de su merced, el riesgo a ahogarse
no es tan marcado, ¿sí? No es tan marcado, pero su merced, lógicamente, lo exacerba y lo hace incrementar, ¿sí? Pero tenemos por lo general un peligro real o amenaza contra nuestra integridad física. Bueno, recordamos siempre, ¿no? Esas experiencias jamás se olvidan, nunca. Así haya pasado, mire, yo me acuerdo que fue en el 2000 o un año antes y yo me acuerdo todavía de eso. Y me acuerdo y a veces se me pone la piel de gallina, ¿sí? Se me eriza pues, porque realmente fue una experiencia supremamente traumática, un estrés postraumático, ¿sí? Bien, ahora, esta etiología, pues estamos hablando de, lo hemos venido mencionando como cómo puede ser causado, ¿no? Cómo puede ser generado ese tipo de experiencia por un robo, por un asesinato, por la muerte de un ser querido, un conocido, ¿no? Todo lo que contamos nosotros. Entonces la etiología es algo que estamos contando nosotros de lo que nos pasó, ¿sí? Algo que causó ese malestar, ese estrés postraumático, ¿no? Entonces, hay un tipo agudo de estrés postraumático que se manifiesta durante el primer hasta los 3 meses después del trauma. Digamos, lo tenemos vivito, ¿no? Lo tenemos reciente. Es un estrés tipo agudo. Luego, el tipo crónico, pues la duración de los síntomas es igual o mayor a los 6 meses. Digamos que aquí ya hay algo más de compromiso patológico, ¿no? Y yo lo asocio a que seguramente yo quedé muy afectado y entonces veo noticias y entonces yo recuerdo, eso le pasó a un amigo, eso le pasó a un familiar, entonces, o sea, ya me vuelvo supremamente selectivo en donde yo escucho mucha información, muchas noticias, muchas situaciones y como que estoy atento a lo que es negativo, estoy atento a lo que me está haciendo daño. Y el tipo inicio demorado puede aparecer por lo menos a los 6 meses desde el hecho desencadenante. O sea, digamos, puede que ya haya pasado, pero vuelve y hay un factor similar que sucedió o que me sucedió o que le sucedió a alguna persona y entonces vuelve y ocurre, ¿no? Entonces, el nivel de angustia se incrementa nuevamente, el nivel de tensión se incrementa de una manera supremamente fuerte. Bien. El ejemplo es el que les estoy dando, ¿no? Digamos, yo ya he estado, digamos, más o menos estable, pero llega una situación que me dispara el estrés, me lo dispara. Entonces, yo veo que hay alguien que no sé, que lo robaron allí en la esquina, ¿sí? Entonces, eso genera que yo vuelva a exacerbar, ¿no? O a evocar, ¿no? Cuando yo hablo de exacerbar es que toda esa sensación de malestar vuelve a aparecer en mi organismo, ¿no? Se exacerba los latidos del corazón de una manera excesiva, se exacerba el temblor, se exacerba el llanto, bueno, una gran cantidad de respuestas allí. Entonces, los síntomas, cuando hablamos nosotros de las personas que viven estos o que tuvimos, y me incluyo allí, estos episodios de estrés postraumático, ¿sí? A veces se compara el embarazo en las mujeres cuando se habla de estrés posparto, ¿sí? Porque hay algunas que sufren muchísimo, ¿no? Sí, hay algunas mujeres que tienen un parto supremamente traumático. Entonces, en cierta manera, lo asocian con ese estrés posparto, ¿sí? Las personas presentan sueños o imaginan el suceso. Hay muchísimas pesadillas allí. Lo reexperimentan, ¿sí? O sea, como que lo estamos vivenciando. O sea,
no es que me esté sucediendo, simplemente me lo estoy imaginando. Yo me pongo a rumiar y esa rumiación lo que hace es de que algo malo me va a volver a suceder o algo malo. Si yo veo a alguna persona que está contando eso, yo nuevamente lo asocio de que me puede volver a suceder. Y es cierto que le puede volver a suceder a uno, ¿no? Es cierto. O sea, en una sociedad como la nuestra, en una ciudad como la nuestra, que realmente es bastante compleja y de que aquí todos los días se escucha que el robo, que el hurto, que el atraco, o sea, digamos, gracias a Dios, nosotros estamos bien, ¿no? Pero no estamos exentos a que nos pueda suceder algo malo. Ojalá Dios quiera que no, ¿sí? Pero bien, entonces lo que hace uno es evitar, y eso es lo más lógico que uno puede tener, y eso no quiere decir de que uno esté mal de la cabeza cuando uno trata de evitar, ¿no? Si a mí me pasa algo por algún sitio de Bogotá, en alguna parte, seguramente yo ya no voy a volver por ese lado, no voy a frecuentar ese lado, voy a evitar pasar por allá. Y es normal, digamos que es algo normal que tenemos que hacer, evitar, ¿sí? La hiperactivación, pues así como su nombre lo indica, entonces volvemos a sentir una sensación de malestar, volvemos a reactivar esa reacción fisiológica porque es algo que nos está afectando nuevamente, ¿sí? Y acuérdense de que esa hiperactivación puede estar simplemente generándose por mis esquemas de pensamiento, ¿sí? Esa hiperactivación puede estar siempre asociada a mi manera de pensar, a esa estructura interna de pensamientos que me pueden estar afectando, ¿sí? Cualquier cosa que recuerde el suceso traumático, ¿sí? Como las noticias, como un vecino, cualquier cosa. A uno realmente exacerba nuevamente las cosas que le sucedieron. Y hay una respuesta embotada a los estímulos. Cuando hablamos de embotamiento, hacemos referencia a que entramos como en una especie de aletargamiento, como una especie de labilidad inclusive. Hablamos nosotros como un llanto fácil, ¿no? Porque estamos sintiéndonos supremamente desprotegidos, estamos sintiéndonos supremamente vulnerables. Entonces eso nos pone un poco como aletargados. Entonces, a veces no queremos responder a ningún tipo de estímulos, queremos simplemente, es como estamos viviendo ese momento de una manera muy traumática, como muy molesta, y de pronto tengo unos compañeros que me dicen, no venga, reaccione, camine, vamos y tomamos alguito, ¿no? O sea, tratamos de que las cosas mejoren para mi amigo, para mi amiga, pero entonces estamos tan metidos en eso que no escuchamos nada. Obviamente tenemos la imposibilidad de predecir y controlar la ocurrencia de los episodios. O sea, no sabemos si me van a volver a suceder. Pero lo que yo sí estoy seguro es de que yo sí puedo evitarlos al no ir a donde normalmente me puede estar sucediendo eso. O sea, uno tiene que tener en cuenta las estadísticas. Las estadísticas no mienten. Las estadísticas están diciendo hay que tener cuidado entre tal parte y tal parte, pues porque por allá en la semana se están presentando una gran cantidad de robos, ¿sí? Han herido a tantas personas, entonces hay que tener en cuenta con eso, ¿sí? Entonces, hay una imposibilidad de predecir, pero sí puedo yo controlar de que eso realmente no me suceda nuevamente. Porque si yo no aprendo de lo vivido, pues entonces vuelven y me pasa exactamente lo mismo. Oiga, pero usted sí es bien terco, usted le pasó eso por allá y vuelve y se mete por allá. ¿Sí? No sea necio, o sea, dele gracias a Dios que usted está bien. ¿Sí?
Los años viejos. Sí, bueno. Y yo iba pasando esta parte de acá y de acá, pero en el momento se iba quemando. Yo lloraba, era la mi ropa, sí. Y la multitud que había, y yo me quedó en la piel. acá se me pegó la Sí, sí, sí. Y bueno, la base de la blusa, yo seguí bailando, porque era un primero, y seguí bailando. Y solo cuando me pregunté, ¿qué te pasó? Al día siguiente me fui a bailar. El agua, la sal del mar, sí. Al día siguiente me dio fiebre y todo esto. Entonces, cuando llegué al médico, empezaron a recetar los pedazos de miel. Quemada, sí, ok. Sí, y me recetaron y yo todos los días iba como por 15 días. Ah, los gritos eran los tuyos. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escucho un sonido, algo similar, claro. salgo corriendo, me tapo los oídos y el corazón se escucha. 7 de diciembre. Yo el 7 de diciembre no le salgo apenas son las 7, si estoy en el trabajo, yo llego rapidísimo y no. Sí, mejor dicho, volador, yo me quiero sí. enloquecer. Yo me tapo los oídos, el corazón claro. se me quiere salir. Desde ese momento yo no salgo. Y tampoco se lo permites a tu hija. No se lo permito. O sea, la niña ya aprendió también, sí. Es más, si yo estoy a mí por eso se Sí, claro. Pues imagínate todo lo que sufriste. ¿Sí? No le diste importancia, sino ya después de todo lo que viviste, ¿no? Todo ese dolor que te hicieron. Claro, claro. Pero sí lo asocias a la pólvora. Lógicamente, sí lo asocias a la pólvora. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, correcto, correcto. Bien, ok. Bueno. Señoritas, escuchemos, por favor. Yo era las personas que no podía caminar por la quizás como entonces, si era una baldosa tenía que pasar en la mitad de la baldosa, no podía. Los también con cosas religiosas, con el agua, con la llave, con la puerta, con muchas cosas. Con números. Y un amigo me decía, era mi mejor amigo, porque los dos compartíamos lo mismo. Porque ambos se comprendían. Sí, claro. Después 8, después 16, era una cosa que decía. Yo lo veía como algo patológico, pero en ese entonces no lo veía como el patológico, era como una enfermedad que hace un año pero me estaba pasando. Si era 4, después 8, después 16. Y es porque todas las personas que encuentran lo mismo para. Después del tiempo, como que lo controlé, ya no lo veía como tan problemático, porque a veces me desesperaba. Y yo me cerraba. Y estaba acostado. Y vuélvame hasta la fuerza. Y ya pasó. Pero con este episodio que les cuento, empecé a experimentar realmente contando cosas que hacían parte de esos procesos como cosas pares.
Sí, ok. Sí. ¿Pero era cuando estabas con tu amigo o No, solo me también? pasaba, pero Se acompañaba, se reforzaba en su conducta. porque era como una tranquilidad y hablábamos. Pero sí puede pasar eso, que bueno, en realidad, a través de un episodio, pues, psicológicos que actúan. No, no lo asociamos al estrés postraumático, sino a algún evento que casualmente sucedió cuando hiciste o dejaste de hacer lo que antes hacías. ¿Sí? O sea, digamos, esto a lo que yo me refiero es de que se llama una asociación de eventos, ¿no? Que suceden en un momento particular y que hay alguna situación que realmente inició y terminó y que, bueno, de alguna otra manera me generó a mí ese malestar. Entonces, casualmente puede haber ese tipo de asociación, pero si no, pues lógicamente no hay ningún tipo de situación que se pueda nuevamente o reaprender o a evocar nuevamente si no hay esos estímulos cercanos, si no hay esas evidencias. ¿Por qué ya no los estás viviendo? Pues porque su merced ya no te importa pisar, o sea, ya no, o sea, tú ya estás controlando los pensamientos, ¿sí? Y me devolvía hasta el punto donde empezaba la línea y volvía a hacer. Sí. La película. Yo tenía ¿Y ahorita cuántos años tienes tú? Ah, no, ya no. no, pero ya no me pasa. O sea, a veces digamos, yo decía, no, si cierro, si no cierro el gas, se iba a incendiar todo. Ya después, pero era porque yo como 11, fue como que por cosas de papá, por ejemplo, que yo tenía que salir a Bien, ok. Muy bien, muchachos. Señor, dígame. O sea, puede uno comenzar con una fase aguda y avanzar. O simplemente uno se queda en la aguda, ¿no? O sea, puede tener, digamos, una secuencialidad o simplemente solamente quedar, ya, no, esto ya lo superé, 3 meses y ya lo superé, ¿no? No, pasó primero la aguda y luego ya me doy cuenta que ya no son 3 meses, sino ya son 6. Uy, pilas, esto ya está mucho más complejo. Voy a entrar aquí rápidamente a la página de la universitaria para decirles algo. Para que los entregues, por favor. Pero ahorita, por favor.
Miren, muchachos, este capítulo que está en la sesión 11, estaba hablando de trastornos de la personalidad. Por favor, léanlo. Mañana hacemos como una mesa redonda de esos temas. ¿Sí? Sesión 11 se llama Trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad. Léanlo, por favor, porque mañana trabajamos sobre eso. Entonces, hacemos la mesa redonda, perdónenme, sobre ese capítulo 15. ¿Sí? Ustedes lo van a manejar. Ustedes van a hablar. Obviamente yo les voy a acompañar, pero ustedes van a trabajar todos esos temas, ¿no? Bueno, Jennifer, chao. Chao, profe, que tengan bonita noche. Mañana nos vemos, ¿no? Acá. Sí, señor. Bueno, chao.